La vida de Séneca, parte 3. La distinción estoica entre cosas valiosas y buenas está en el centro de las cartas de Séneca. Los llamados indiferentes preferidos, como la salud, riqueza, etcétera, tienen valor, pero los opuestos, los indiferentes no preferidos, no lo tienen. Pero solo la virtud es buena. Una y otra vez, Séneca analiza cómo la salud y la riqueza no contribuyen a nuestra felicidad. Séneca aborda esta cuestión no como un enigma académico, como si tuviéramos que ser obligados por pruebas intrínsecas a aceptar este punto. Habla muy directamente a sus lectores y sus ejemplos nos atrapan a nosotros, los modernos tanto como a sus contemporáneos. Tendemos a pensar que la vida sería mejor si no tuviéramos que viajar con la tarifa más baja, sino de una manera más cómoda. Nos descorazonamos cuando nuestras provisiones para la cena no son mejores que un pan duro. Al abordar estas situaciones tan concretas, Séneca sigue insistiendo en la afirmación central de la ética estoica, que la virtud por sí sola es suficiente para la felicidad y que nada más contribuye. Es importante señalar que los indiferentes preferidos tienen valor aunque no sean buenos en el sentido terminológico de los estoicos. Los académicos a veces sugieren que los indiferentes preferidos no tienen valor y están hasta cierto punto mal vistos. Al hacerlo, retoman las metáforas y ejemplos que emplea Séneca. Séneca escribe con una aguda conciencia de lo difícil que es ver las cosas como la salud y la riqueza como buenas, como algo que contribuye a la propia felicidad. En consecuencia, Séneca sigue dando ejemplos vívidos, con el ejemplo de ayudar a su audiencia a estar menos apegada a cosas de mero valor. Sin embargo, no sugiere que cosas como la salud o la riqueza deban considerarse como con desdén o no atenderse. Un aspecto relacionado e igualmente importante de la ética estoica es que la distinción entre la acción apropiada y correcta. Una acción adecuada tiene en cuenta adecuadamente a los indiferentes. Tanto los tontos como los sabios pueden actuar apropiadamente, pero solo los sabios actúan de manera perfectamente apropiada o correcta. Su acción se basa en su perfecta deliberación y refleja la coherencia general de su alma. Tiene que explicar las cosas precisamente de esta manera. Si bien debemos tomar juiciosamente en cuenta las cosas indiferentes como cosas de valor o de valor para nosotros, el bien no reside en conseguirlas o evitarlas. Lo bueno es elegir bien. En respuesta a la pregunta, ¿qué es la virtud? Séneca dice, un juicio verdadero e inamovible. Atribuir importancia real a los indiferentes es como preferir entre dos hombres buenos al que tiene el corte de pelo elegante. Esta comparación es típica de la tendencia de Séneca a captar la posición de los indiferentes valiosos en un lenguaje figurado y contundente. Se podría pensar que un bonito corte de pelo podría considerarse totalmente irrelevante, pero este no es el punto de Séneca. Comparándoos con los buenos, los indiferentes preferidos palidecen y parecen tan insignificantes como un corto de pelo a la moda a comparación con la virtud genuina. Pero los indiferentes preferidos son valiosos. En la deliberación no los comparamos con el bien, los consideramos al lado de los indiferentes desfavorecidos. En la acción correcta, el individuo tiene en cuenta las cosas de valor. Pero esto no sucede en abstracto. No compara el valor de la riqueza con el valor de la salud de manera general. Más bien, piensa en la forma en que una situación específica y los cursos de acción disponibles que involucran a los indiferentes. Por ejemplo, ponerse la ropa adecuada para una ocasión determinada. Ya que las características de la situación en la que uno actúa son importantes para la acción apropiada. Los estoicos aparentemente escribieron tratados que se han perdido, en los que discutieron detalladamente cómo esta o aquella característica puede influir en lo que uno debería estar haciendo. Las cartas 94 y 95 de Séneca parecen ser ejemplos de este tipo de tratado.
El hecho mismo de que tales tratados estén escritos atestigua el hecho de que los indiferentes no son simplemente irrelevantes, son el material de la deliberación. Las cartas 94 y 95 se han leído con miras a la cuestión de si las reglas figuran en la ética estoica. Esta pregunta es relevante para nuestra interpretación de la concepción estoica del derecho. Los estoicos han sido considerados durante mucho tiempo los antepasados de la tradición del derecho natural. Si los estoicos formulan preceptos en forma de reglas, entonces quizás esto signifique que la ley, tal como la entienden los estoicos, consiste en un conjunto de leyes. En las cartas 94 y 95, Séneca analiza dos nociones, precepto y decreta, normalmente traducidas como preceptos y principios. El tema de la discusión de Séneca es que si buscamos una vida estudiando filosofía, necesitamos estudiar solo principios o también preceptos. La primera posición, lo único que se necesita para alcanzar la virtud es empaparse en los principios fundamentales de la filosofía estoica. Son estos los que Séneca llama decretos. Los decretos son principios o reglas prácticas. Son principios de la filosofía en el sentido de que las enseñanzas más abstractas y fundamentales de los estoicos. La segunda posición que Séneca parece respaldar, no basta con estudiar los primeros principios de la filosofía estoica. También deberíamos pensar en detalles sobre las exigencias de situaciones específicas de la vida. Podrían plantearnos y por lo tanto deberíamos estudiar los preceptos relacionados con estas exigencias. Puede parecer que estas consideraciones de nivel inferior implican reglas. En tal o cual situación, uno debe actuar de tal o cual manera. Pero no está claro si Séneca realmente prevé tales reglas. Como estudiantes de la virtud, nos beneficiaremos al pensar en una variedad de situaciones que uno podría encontrar en la vida, contemplando cómo las diferentes características de estas situaciones son importantes para la acción apropiada y desarrollando así un sentido más agudo de valor particular de las diversas situaciones. Cosas que sí tienen valor para un ser humano. Los estudios de caso de Séneca, tal como solo agudicen la apreciación de los estudiantes por el tipo de cuestiones que son importantes para la acción apropiada, donde diferentes cosas de valor o desvalor inciden caso por caso en lugar de proporcionarles reglas para situaciones específicas. Los primeros ejemplos estoicos de acción apropiada van en contra de las convenciones no solo en la medida en que la riqueza y la salud no cuentan como bienes. Más drásticamente, acciones que en general se consideran impensables pueden recomendarse según corresponda. Los ejemplos de Séneca muestran solo un tipo menor de falta de convencionalismo con respecto a la riqueza y la salud. Más allá de eso, parecen más cercanas a las normas culturales. Además, Séneca imagina un asesor que nos recuerde ideas como el dinero no trae la felicidad. Dichos casi proverbiales, pero no parecen ser reglas. Finalmente, el asesor es alguien que puede dar consejos específicos para una ocasión determinada, como caminar de tal o cual manera. Como subraya Séneca en la Carta 71, los consejos se ajustan a las situaciones y las situaciones cambian. Si uno necesita un consejo, no está pidiendo que le digan la regla correcta para cubrir la situación. Uno se pregunta cómo equilibrar diversas consideraciones. Aunque los estoicos son, con respecto al bien, más famosos por la afirmación de que solo la virtud es buena, definen el bien como beneficio. Séneca está de acuerdo con la visión estoica temprana de que el bien te beneficia. Como hemos visto, Séneca piensa que tanto la vida pública como la filosofía son buenas formas de vida, si se llevan a cabo correctamente, precisamente porque ambas benefician a los demás. Al discutir el beneficio que una vida filosófica aporta, afirma que la vida de la persona virtuosa es beneficiosa incluso si no desempeña función pública alguna. Su andar, su perseverancia y la expresión de sus ojos beneficia.
Así como algunos medicamentos actúan simplemente a través de su olor, la virtud tiene sus efectos positivos incluso a distancia. A la cuestión de cómo se debe beneficiar a los demás y cómo recibir beneficios, Séneca dedica un tratado completo sobre los beneficios. Aunque el tratado está firmemente situado en el contexto social romano, su análisis detallado y sus ejemplos lo convierten en más que un documento histórico. Séneca analiza las buenas acciones y los favores mal realizados, la recepción graciosa y desagradable, la alegría o la carga de devolver favores, así como la gratitud y la envidia. El tema de Séneca es un híbrido del tipo de fenómenos que los antropólogos discuten en términos de intercambio de regalos, la configuración específica de estos fenómenos estudiados en la antigua Roma y las opiniones estoicas en el sentido de que solo la buena persona beneficia a los demás. A través de las nociones de bondad y beneficio, el tratado es también una contribución sobre la amistad. Su mezcla distintiva de perspectivas y temas hace que el texto sea bastante difícil. Nos sorprende que casi no hubiera literatura útil. Entonces, ¿qué son los beneficios o favores tal como Séneca usa el término? En términos generales, se puede pensar en beneficio como cualquier tipo de ayuda a una persona que pueda ofrecer a otra en calidad de miembro de un grupo, de manera que fortalezca la cohesión del grupo y afirme o cree vínculos sociales. Este fortalecimiento de los vínculos sociales y el consiguiente fortalecimiento de la preocupación pueden parecer relevantes para el progreso de una persona hacia la virtud. Los ejemplos incluyen dar dinero u otra asistencia material, usar la influencia propia a favor de alguien o de un familiar de alguien, mejorar la salud o la seguridad personal de alguien, salvar a alguien de una calamidad, conseguir que alguien salga de prisión, consolar, hablar el nombre de alguien, promover la carrera de alguien, enseñar y educar a alguien, instruir o aconsejar a alguien. Los beneficios se otorgan en gran medida entre quienes no pertenecen al mismo hogar. Por lo tanto, difieren de las responsabilidades que conllevan los roles de hijos o esposas y de los servicios que se espera que realicen los esclavos o empleados. Sin embargo, lo que los padres hacen por sus hijos cuenta como beneficio y no como responsabilidades específicas de su función. Los hijos devuelven lo que deben, cumpliendo así con las obligaciones inherentes de su función. Pero para Séneca, es importante que los hijos también puedan beneficiar genuinamente a sus padres. Por ejemplo, si a través de sus logros sobresalientes ponen a sus padres en el centro de atención, lo que a los ojos de Séneca es un beneficio invaluable. Además, Séneca dedica gran parte a argumentar que los esclavos pueden beneficiar a sus amos, concretamente cuando hacen más de lo que están obligados a hacer. Séneca piensa que, dado lo odiosa que es la compulsión, los beneficios conferidos por los esclavos reflejan una comparación admirable para superar el resentimiento por estar en la posición en la que se encuentran. De acuerdo con Séneca, prestar dinero no es un beneficio. Si en un favor está involucrado el dinero o riqueza, debe darse libremente. De hecho, si uno no quiere estar en el tipo de relación social que crea el dar y recibir beneficios, solo puede aceptar dinero como préstamo. Si, por ejemplo, una persona que no quieres en tu vida te liberara del cautiverio pagando el rescate, podrías aceptarlo, pero deberías reunir rápidamente el dinero para pagarle. De esa manera, no se establece ningún vínculo. La distinción entre prestar y dar se encuentra en todo el tratado. Se conecta con dos ideas más. Primero, que las actitudes correctas de dar, recibir y devolver un beneficio implican libertad. El destinatario de sobre los beneficios se llama liberalis, un hombre que subraya un punto que Séneca quiere subrayar. Para que algo cuente como beneficio,
no debe darse lentamente, de mala gana o de alguna otra manera reticente. Debe darse libremente. Para ser recibida correctamente, la buena acción no debe ser percibida por quien la recibe como una carga. Debe aceptarse libremente. De hecho, el tipo de emoción que refleja las actitudes apropiadas de ambas partes es la alegría. Cualquier otra forma sugerida, vacilaciones, preocupaciones sobre vínculos no deseados, etc. En segundo lugar, la distinción entre prestar y dar se refleja en una distinción entre justicia y beneficencia. La justicia parece inferior a Séneca en la medida en que en ese ámbito confiamos en los sellos y no en las almas. Si el dominio de las buenas acciones fuera invadido por actitudes apropiadas para los préstamos y las obligaciones contractuales, Séneca piensa que se perdería algo de gran valor. A lo largo del tratado, Séneca se centra en las actitudes, no en las acciones realizadas de facto, no en las transferencias de un objeto o la devolución de un favor, lo que en última instancia cuenta. Estrictamente hablando, un favor consiste en el estado de ánimo relevante de quien lo da, que quiere beneficiar a alguien y de manera similar en el estado de ánimo agradecido de quien lo recibe. Es un acto de buena voluntad, realizado con espíritu de amistad, con actitudes de alegría por ambas partes, lo que podríamos llamar la atención de beneficiar y la intención de devolver el favor con gratitud son las acciones relevantes de dar y recibir correctamente. Estos argumentos reflejan intuiciones centrales de la ética estoica. Los académicos tradicionalmente consideran que el libro 4 es la parte del tratado que aborda cuestiones filosóficas más abstractas, como el objetivo de integrar una discusión sobre las normas pertenecientes a una práctica histórica en Roma con los principios estoicos en ética. Sin embargo, lo mejor es considerar esta evaluación como un juicio comparativo. Hay una teoría estoica más explícita en el libro 4 que en los otros libros. Ahí Séneca analiza los beneficios transmitidos por Dios, basándose en la teología estoica y la filosofía de la naturaleza. De lo contrario, se podría argumentar que el libro 4 no es tan diferente del resto del tratado. En particular, la pregunta de Séneca sobre si los beneficios deberían darse por sí mismos o por alguna ventaja para quienes los da no emplea ningún supuesto esencialmente estoico. De hecho, incluso se podría decir que está en considerable tensión con las instituciones centrales de la ética estoica anterior. Para los estoicos, lo bueno y lo ventajoso son realmente lo mismo. Además, el libro 4 no aborda las sutilezas de la concepción estoica del bien, lo que sería una forma de llevar la discusión a un nivel más teórico. Los argumentos de Séneca sobre las buenas obras ya están esencialmente expuestos en sus libros 1 al 3. La afirmación de que lo que importa son las intenciones y las actitudes ya se estableció de manera que son relativamente independientes de las premisas estoicas sobre el bien, distinguiendo beneficios de obligaciones, señalando los peligros de carga a otros con expectativas que no podrían cumplir, profundizando en el hecho de que debe haber una manera de pagar incluso a aquellos que no tienen medios materiales. Séneca aborda de manera bastante concreta los problemas que probablemente surgen en una sociedad que se mantiene unida gracias al intercambio de favores. Como resultado de una donación imperfecta, los receptores fácilmente se vuelven dependientes y se sienten esclavizados por sus donantes. Gran parte de sobre los beneficios es normativo y apunta a establecer una ley de vida sobre dar, recibir y devolver. Las recomendaciones de Séneca se basan en que él percibe como hechos sobre la psicología humana. Por ejemplo, piensa que los aspectos negativos de cómo se comportan los demás hacia nosotros se quedarán más firmemente en nuestra mente que los aspectos positivos y que tendremos a tener deseos siempre nuevos. De modo que inevitablemente somos menos conscientes de beneficios recibidos en el pasado de lo que queremos para el presente y el futuro. Dar bien
implica reconocer tales hechos. Séneca observa que somos evasivos y dudamos solo de mala gana. No es de extrañar que nuestra reticencia sobresalga más en la mente de la gente que el hecho de que finalmente cedimos. No es de extrañar que no se nos tenga en estima por dar de manera tan descortés. Suponiendo que Séneca tenga razón y que es difícil ser bueno ayudando, el foco de una discusión ética sobre la ayuda no debería centrarse en la primera instancia de cuánta ayuda se debe dar. Más bien, debería centrarse en cómo se logra algo poco común y difícil. Ayudar de tal manera que el destinatario no termine en peor situación por haber sido ayudado. Entre las obras de filosofía moral moderna, el tratado que quizá tenga más parecido sobre los beneficios es la doctrina de la virtud de Kant. Un libro que contiene las llamadas secciones casuísticas donde Kant realiza y analiza cuestiones como cierta forma de ayudar pueden degradar al receptor de su beneficio en sus propios ojos y los ojos de los demás, haciendo así que el receptor parezca más manifestantemente inferior que lo que debería ser. De hecho, Kant y Séneca están de acuerdo en el siguiente punto. Dar bien puede requerir dar a oscuras al receptor de la ayuda, porque de lo contrario podría haber efectos negativos. El tono de Séneca sugiere que está de acuerdo con un sentimiento popular cuando dice que la ingratitud es un vicio extremadamente grave y extendido. Y sin embargo, piensa que dar mal es anterior y a menudo directamente responsable de recibir mal o de no pagar. El libro 1 como el libro 2 de este tratado comienza con esta idea. Séneca considera que tanto ser como llegar a ser un bien son un arte. En la carta 120 explica cómo llegamos a la noción del bien. Esta cuestión es un tema muy debatido en la ética estoica. Los estoicos sostienen que en el proceso de crecimiento los seres humanos adquieren racionalidad, que consiste principalmente en adquirir ideas preconcebidas. Una vez que un ser humano tiene razón en este sentido mínimo, puede mejorar y eventualmente perfeccionar su racionalidad. Como parte de este proceso llega a adquirir el concepto del bien. El momento de transición en el que un ser humano reconoce final y plenamente que solo la virtud es buena y es trascendental, este es el momento en el que un tonto se convierte en una persona sabia. En ese momento, el ser humano adquiere lo que podríamos llamar el concepto científico del bien. Ahora domina un concepto del bien que hace las cosas bien. Una vez que uno tiene ese concepto, no va a caer en ideas equivocadas como el dinero atrae la felicidad. Pero no parece que tenemos una noción del bien antes de convertirnos en personas sabias. Si es que la tenemos. Aquí debemos distinguir dos nociones. Primero, los seres humanos tienen una idea preconcebida del bien. Llamamos buenas a las cosas antes de comprender cualquiera de las verdades de la filosofía estoica. Pero en segundo lugar, nosotros también podríamos llegar a comprender el significado de la afirmación estoica de que solo la virtud es buena, aún sin ser todavía plenamente capaces de apreciar de manera consciente su verdad en nuestras vidas. Como hemos visto, es esta condición del progresista la que Séneca tiene en mente como objetivo de esperar alcanzar en muchos de sus escritos. La carta 120 parece contribuir al pensamiento estoico sobre la adquisición del concepto del bien, precisamente de esta manera. A diferencia de Cicerón, Séneca no analiza el momento de transición en el que un individuo se vuelve sabio. Más bien, analiza cómo llegamos a comprender de qué hablan los estoicos cuando dicen que solo la virtud es buena. Cuando leemos sobre las grandes hazañas, magnificamos las características virtuosas de los agentes y minimizamos sus características negativas.
Mediante estas y otras operaciones cognitivas similares, llegamos a comprender qué sería realmente la virtud. Esta comprensión nos permite ver la bondad de la virtud sin habernos encontrado con un ejemplo de virtud en la vida real.